en el Claustro Gómez, Panamá, con la última tecnología en educación virtual. Estás a punto de vivir la más grande experiencia en la educación. Y cuando decimos grande, queremos decir actualizada, didáctica, innovadora, espectacular, por medio de entornos virtuales de educación, con clases sincrónicas y asincrónicas. Pero no es solo eso. No, porque las mejores clases necesitan a los mejores profesores, docentes nacionales e internacionales que aumentarán tus impulsos cerebrales, que harán las clases emocionales e intensas, potenciando así tu aprendizaje en tercera dimensión. Un aprendizaje que vives detrás de tu pantalla, enfrente, a los lados, donde quiera que encuentres 24/7, para que te llenes de emoción, para que no solo observes una exposición de actualización, sino que también lo vivas a lo grande. Ahora sí, ¿estás listo para vivir las clases de Clausto Gómez en su máxima expresión? Buenos días y bienvenidos sean todos a los diferentes diplomados del área de educación del Claustro Gómez en convenio con la Universidad ISAE de Panamá. Le damos la bienvenida y queda con ustedes la psicóloga Majuampi Guzmán Somoza. Adelante, profesora. Buenos días. Buenos días.
Tiene el micrófono silenciado, no lo escuchamos. Gracias. ¿Ahora sí me escuchan? Ya se escucha. Ok, con razón. Hace ratito les estaba preguntando de las láminas y sentía que nadie me respondía. Vamos a iniciar nuevamente entonces con la presentación del día de hoy, que es la didáctica y su importancia en la educación. Les damos la bienvenida de parte del Instituto Claustro Gómez. Mi nombre es Maguampi Guzmán, soy psicólogo clínico, soy docente integral y soy abogado. El día de hoy vamos a desarrollar una clase bastante dinámica en la cual a mí me gusta y al Instituto Claustro Gómez principalmente desarrollar las clases desde el punto de vista constructivo, es decir, que ustedes hacen sus intervenciones, por supuesto, en orden. Nosotros desarrollamos el tema que tenemos preparado y entonces hacemos una clase que pueda ser aplicada de forma constructiva. Cuando hablamos de la didáctica de la educación, vamos a definir primero qué es didáctica. La didáctica es aquella disciplina de índole pedagógica que se va a encargar del estudio y del diseño de métodos y de técnicas que van a facilitar la enseñanza. Recordemos que cuando nosotros como facilitadores nos dirigimos a un grupo de personas, es necesario que todos los términos que nosotros vayamos a desarrollar sean claros para todas las personas y que nosotros no demos por supuesto nada. Además de esto, sabemos que existen múltiples formas de que el aprendizaje sea significativo para las personas. Antes se hablaba de un aprendizaje netamente conductual, en el cual el docente daba la indicación y el alumno sencillamente podía escuchar y no intervenir. A medida que la sociedad dinámica ha evolucionado, podemos saber que existen diversas maneras de desarrollar el humanismo, es decir, el potencial de aquellas personas que tienen habilidades y destrezas y hacer que mediante esas habilidades y destrezas se desarrolle un estudio de forma constructiva que podamos aplicar. Los objetivos de la didáctica dentro del ámbito educativo es definir precisamente cuál es el concepto de esa didáctica, qué pretendemos nosotros enseñar, qué pretendemos nosotros alcanzar mediante esas clases, cuáles son esas estrategias que vamos a utilizar y cómo sabemos nosotros que realmente ese aprendizaje llegó a las personas. Es importante también que nosotros destaquemos la relevancia que tiene ese método que nosotros estamos implementando dentro de un proceso educativo y que además de eso vamos a analizar esos componentes y esos principios que van a regir a esa didáctica y que nos va a garantizar que realmente sea efectiva, que lo que nosotros queremos transmitir va a llegar a la persona tal cual y lo queremos transmitir nosotros. Desde Comenio, en su obra Didáctica Magna, se sistematiza lo que es el estudio de esa enseñanza y que además de ese estudio de esa enseñanza se va a hacer diversas aportaciones de autores como Rousseau, Pestalozzi, Dewey y otros que permitieron que de alguna manera se haya desarrollado la didáctica o la dinámica que nosotros tenemos el día de hoy. Cuando nosotros hablamos de esta didáctica magna, que es una obra pedagógica que fue escrita por un filósofo y educador de origen checo llamado Juan Amos Comenio en el siglo XVII, se propone una metodología que busca enseñar a todas las personas y que está basada en un desarrollo natural de las capacidades y que este desarrollo natural va a ir de la mano con una adecuación. Es decir, hay personas que aprenden más fácilmente de forma visual. Hay personas que, a diferencia, aprenden más fácil de forma auditiva.
Y nosotros como facilitadores es necesario que observemos cuáles son esas diferentes etapas, cuáles son esas diferentes estrategias para hacer que ese aprendizaje realmente sea significativo. Además de esta dinámica se va a ir en auge en vista del dinamismo social y que además nos va a servir, como la palabra didáctica nos indica, que es el arte de enseñar como una disciplina pedagógica que además está inscrita dentro de las ciencias de la educación y que se va a encargar de ese estudio y de esa intervención de un proceso en el cual va a existir la enseñanza que va a ser facilitada por la persona que va a impartir un conocimiento y cuál aprendizaje nos va a quedar a nosotros reflejado a raíz de ese método que esta persona que nos está facilitando nos enseña y cómo nos permite esa persona involucrarnos de forma positiva dentro de ese método y permitir incluso reducir situaciones como el temor a la palabra, cómo esa persona nos refuerza la oratoria y esa capacidad que todos podemos desarrollar de hablar ante el público con palabras asertivas, puntuales y sin temor. Pero vamos a ver, de acuerdo con Comenio, qué es la didáctica. Juan Amos Comenio fue quien acuñó la palabra didáctica en esta obra didáctica llamada Magna y se desarrolló en 1657, es decir, que es base de toda esta enseñanza y estos métodos que actualmente tenemos y que busca un artificio universal para enseñarnos a todos dentro de un conglomerado y que de cierto modo espera que se obtengan resultados positivos. Existen ciertas clasificaciones y ciertos tipos de didácticas, dentro de los cuales nosotros podemos especificar que van a existir diferentes tipos y que nosotros lo vamos a aplicar de acuerdo con la necesidad que nosotros como facilitadores veamos. Dentro de estos métodos o estos criterios, vamos a desarrollar un aprendizaje general mediante contenidos didácticos, mediante materiales didácticos. Además de esto, vamos a desarrollar el juego didáctico, esto por citar algunos casos, que son los que más se utilizan con frecuencia en la rama de la pedagogía, que a su vez se va a encargar de buscar aquella metodología y aquellas técnicas para lograr este eficaz método para abordar y analizar los diferentes esquemas. Dentro de esto, estas formas de clasificación, vamos a considerar que van a existir formas diversas y técnicas amplias. Por ejemplo, va a existir teorías como una ciencia básica en la cual se van a dar instrucciones, que son aquellos que se conocen como modelos didácticos, que además de esto, vamos a saber que existe un perfil teórico y que ese perfil teórico va a ser de índole descriptivo o va a ser de índole explicativo, de índole predictivo o tecnológico, como lo estamos haciendo el día de hoy. Es importante reconocer que a lo largo de la historia de la educación se ha progresado en estos avances y se han modernizado o adaptado. Y aun cuando existía en un inicio aquella educación cuyo modelo era proceso-producto, sin tomar en consideración cuál era la metodología más adecuada ni el marco de enseñanza, actualmente se busca estimular estas habilidades creativas y la capacidad de comprensión.
En algunos países se utiliza incluso la evaluación de forma cualitativa, de forma que nosotros veamos cuáles son esas habilidades y esas destrezas y hacemos la evaluación mediante letras, cuáles son las habilidades alcanzadas, cuáles son las destrezas alcanzadas y evitamos esa parte cuantitativa en el cual asignamos un porcentaje a una evaluación determinada en base a los resultados. En base a esto podemos establecer que existen muchísimas prácticas, muchísimos ensayos personales que se han denominado el modelo mediacional, que busca generar y potenciar esas destrezas individuales para llegar a una autoformación y con las ciencias cognitivas al servicio de la didáctica, por medio de la flexibilidad se ha alcanzado un mayor alcance. Dentro de estos modelos que existen, vamos a considerar que existe uno normativo que va a estar centrado en el contenido, uno iniciativo que va a estar focalizado en el alumnado y uno aproximativo que va a considerarse como materia base para la construcción de ese aprendizaje que se busca en los alumnos para que se adquieran nuevos conocimientos. En sus comienzos, la educación se regía por un modelo didáctico tradicional que se centraba en enseñar sin importar cómo. No se estudiaban métodos a fondo, no se hacía una determinación de un contexto, no se hacía un análisis de la situación individual y a la hora de actualizar este concepto se busca diferentes visiones. Dentro de esta clasificación también vamos a conocer que además de la general va a haber una clasificación específica y que esta clasificación específica nos va a permitir esa adaptación a las diversas disciplinas. Disciplinas que son concretas, como por ejemplo la rama de la matemática, la rama de la biología y aquellas que nos van a permitir a nosotros desarrollar materias en específico e incluso especializadas en determinada área. Dentro de esa tipología de la didáctica, vamos a encontrar también una clasificación diferencial. Y esta clasificación diferencial va a ir de la mano con una atención que a su vez va a ir dirigida a las necesidades desde el punto de vista individual y desde el punto de vista grupal. Hasta ahora, ¿cómo vamos por acá? ¿Hay dudas? ¿Hay sugerencias? ¿Cómo vamos por acá? Vamos bien, muy bien, Diana. Ok, vamos entonces a continuar. Ok. Dentro de los elementos que se consideran parte de la didáctica, vamos a conocer que existen contenidos, que existen métodos, recursos y evaluaciones. Los contenidos van a hacer alusión con aquello que nosotros pretendemos que el alumno aprenda, aquello que se enseña. Los métodos vamos a considerar que son aquellas formaciones en las que nosotros vamos a aplicar determinadas estrategias para enseñar. Dentro de los recursos vamos a considerar las herramientas diferentes y los materiales de apoyo. Y finalmente, dentro de la evaluación, vamos a considerar
cómo es esa medición de ese aprendizaje. Si es de índole cualitativo, si es de índole cuantitativo, y cómo nosotros vamos a utilizar esa metodología para realmente reconocer cómo es el aprendizaje que se obtuvo, si es un aprendizaje significativo o si es un aprendizaje muy puntual. Dentro de los elementos de la didáctica, vamos a considerar que existe la selección y la organización. Dentro de la selección, vamos a basar la relevancia que tiene esa información en la actualidad y además la adecuación que tiene esta información a nivel de los alumnos. Además de esto, vamos a tener una organización que va a ser lógica y que nos va a permitir a nosotros, de forma coherente y concisa, facilitar el proceso de aprendizaje. Dentro de la metodología que nosotros podemos implementar para los métodos de enseñanza, vamos a conocer que existe una metodología que utiliza un método expositivo, por ejemplo, una clase magistral. Vamos a desarrollar también una metodología que nos va a permitir que exista un método de participación activa, en los cuales vamos a tomar como ejemplo los debates, los proyectos y aquellas interacciones en los cuales el alumno participa de forma continua, y aquel método inductivo o deductivo que va a garantizarnos un razonamiento específico y general de la situación. Dentro de las herramientas y los materiales para el desarrollo de la didáctica y la importancia que ésta tiene en la educación, vamos a considerar la diversificación de los materiales y de la forma para mantener el interés y atender a los diferentes estilos de aprendizaje. Dentro de los tradicionales están los libros, los pizarrones. Dentro de los tecnológicos tenemos los software educativos y las diferentes plataformas que nosotros utilizamos mediante el Internet. Dentro del proceso evaluativo, vamos a saber también que existe una formación de índole, valga la redundancia, formativa y una sumativa. Dentro de la formativa vamos a saber que existe una continua retroalimentación, y en la sumativa vamos a saber que existe la evaluación del logro de los objetivos. Además de esto, sabemos que dentro de los fundamentos de la enseñanza, para que ésta nos garantice efectividad, vamos a considerar la motivación como un método inicial que nos sirve a nosotros para generar el interés y para captar la atención de los participantes. Las actividades que nos van a permitir que se mantenga esta motivación y que exista una participación activa. Y además vamos a tener la individualización, que son aquellas atenciones a las necesidades individuales, considerando que nosotros atendemos un grupo de personas y que queremos que de igual manera llegue a la enseñanza para todos los miembros que desarrollan el grupo. Importancia de la didáctica en el rol de la educación: facilitar la adquisición de conocimientos y habilidades y mejorar la calidad de la enseñanza. La relación que existe con el aprendizaje y la didáctica es que en la didáctica van a existir diversas estrategias, como por ejemplo el andamiaje, el aprendizaje cooperativo, entre otras estrategias, y nos va a permitir que se relacione y que tenga una respuesta favorable dentro del aprendizaje, debido a que va a existir un aumento de la retención y la comprensión de estos contenidos explicados.
Integración tecnológica. Va a ser el uso de las herramientas digitales para enriquecer la enseñanza y que además va a existir un desafío y un acceso desigual a la capacitación tanto de los alumnos como de los docentes. Ok, hasta el momento de lo que hemos hablado, ¿quién me puede hacer un breve resumen? Sin temor a equivocarse, porque acá estamos para aprender. Y ustedes como facilitadores también tienen que desarrollar la capacidad de oratoria. Los escucho. Ok. Katherine, ¿qué me puedes responder tú acerca de la pregunta que yo les acabo de hacer, de lo que hemos hablado? ¿Qué opinión tienes? ¿Qué percepción tienes? ¿Cuál es tu experiencia dentro de un aula o dentro de un periodo de facilitación? Ok, buenos días. Bueno, con respecto a lo del resumen, ya gran parte del tema también lo había escuchado a través de lo que es la universidad. Dentro de mis apuntes tengo aquí lo de la obra de Comenio de didáctica magna, que en sí no la había escuchado en sí. Y bueno, como uno de los puntos importantes que tengo acá anotado son los objetivos que eran definir, destacar y analizar para un buen manejo de la didáctica. Ok, muy bien, Katherine, gracias. Ok, Lisbeth Santizo, ¿qué nos puedes opinar? Ok, no está Lisbeth. Irma Rose, ¿qué nos puedes opinar? Hola, buenos días. Bueno, con referencia, bueno, a la explicación, puedes comprender, pues, cómo deberíamos nosotros aplicar como docentes la didáctica, de acuerdo, pues, a las diversidades que existen en el aula, ¿sí? Para poder entonces mejorar lo que es la introducción de conocimientos, ¿sí? Ya sea utilizando diferentes métodos. Ok. Muy bien, Irma, muchísimas gracias por tu aporte. Escuchamos a José Molina y a Luis Pacheco y continuamos. Modesta, te escuchamos mientras... Ah, ya José se activó. Escuchamos a José y luego escuchamos a Modesta. Y cerramos con Luis. Sí, buenos días, profesora. Según el resumen de lo que he entendido es que la didáctica es una disciplina pedagógica que estudia y diseña esos técnicos y métodos y que en el aula va a haber diferentes formas de aprender de los estudiantes, tanto Muy de bien. forma visual como auditiva. Y así los docentes debemos diseñar o planificar nuestra clase para que la clase sea más divertida para el estudiante. Eso es lo Muy que pude bien, captar. José. Muy bien. Gracias, José, por tu valiosa opinión. Modesta, te escuchamos y cerramos con Luis. Ok, buenos días, bendiciones a todos. Profesora, yo tengo una consulta más que todo. Muy bien. En cuanto al cuando se dice utilizar la tecnología para, o sea, para darle, por decir, un nuevo giro a las clases, en cuanto a los avances que tenemos hoy en día, hay muchas veces que los estudiantes utilizan mucho la inteligencia artificial, como ahora es algo que, o sea, pero yo quiero saber, le quisiera hacer la pregunta a usted, ¿cómo usted ve hasta cierto punto
de que si algún estudiante me utiliza la inteligencia artificial, por decir un ejemplo, en algún resumen de X proyecto o de X tema, entonces el profesor lo evalúa mal porque se da cuenta de que utilizó inteligencia artificial. Entonces tengo una controversia entre si están hechas para utilizarla, ¿por qué luego el docente entonces lo evalúa mal? O sea, es como algo que no sé si es que hay que ponerlo en una balanza o en ese caso, ¿cuál sería su opinión, profesora? Ok, Modesta, importante el tema. Por allí también nos escribió, para ver, Lisbeth, que me coloca tengo, pero no sé qué tiene. Ahorita vemos que tiene Lisbeth. ¿Será que ya llegó Lisbeth? Y la podemos escuchar después de Luis. Vamos, ya te leo. Ah, ok, Lisbeth nos dice que tiene problemas con los audífonos. Ok, muy bien, Lisbeth. Pero colócanos tu opinión por escrita, así como Diana lo colocó y ahorita las leo. Con relación a lo que tú me dices, Modesta, no es que no se pueda utilizar, ¿verdad? La inteligencia artificial. Ciertamente se puede utilizar la inteligencia artificial en muchos casos. Sin embargo, el problema no es la inteligencia artificial ni la evaluación del profesor. El problema está en el uso que se le da a eso. Porque una cosa es que yo pueda utilizar el chat GPT para que me oriente sobre un tema y otra es que yo le diga al chat GPT, conviértete en un experto en pedagogía y redáctame una planificación educativa de 6 días en un cuadro. Y ChatGPT me haga el cuadro y yo ni siquiera lea el cuadro que la inteligencia artificial me hizo. Porque ciertamente yo le estoy dictando a la inteligencia artificial un comando y ella me está dando una orientación. Pero yo como ser humano y como persona que quiere hacer la diferencia, es necesario que haga esa orientación o que tome esa orientación de ese chat GPT, más que no tome ese chat GPT para que me resuelva la presentación como tal, porque eso es lo que realmente está mal, que yo utilice la inteligencia artificial y me desentienda del tema. Yo la puedo utilizar como una guía, pero no para que me haga el trabajo. ¿Sí me explico? Escúchenme algo, es posible, tengo que 19% de batería, por lo tanto, voy a irme directo a desarrollar el resto de las diapositivas porque no tengo electricidad. Yo estoy trabajando con un UPS, pero no tengo electricidad para cargar la laptop. Entonces voy a desarrollarles el resto de las láminas antes de que se vaya a apagar. Esperemos que sí nos dé el tiempo para cubrir la hora. Las láminas sí sé que las puedo cubrir. Voy entonces con el desarrollo de las láminas. Modesta, ¿tu duda quedó solventada? Sí, profesora, entendido. Gracias. Gracias a ti. Ok. Dentro de la aplicación de esta didáctica en educación infantil, vamos a utilizar métodos lúdicos y creativos, aquellos que nos permiten a nosotros, por medio del juego, hacer un aprendizaje significativo. Además de esto, es importante que de ese juego se genere siempre un aprendizaje. En la enseñanza, en la educación primaria, vamos a considerar que existen actividades prácticas y que estas también deben estar contextualizadas, es decir, generarnos un aprendizaje significativo. Y es importante fomentar esa curiosidad innata y desarrollar un pensamiento crítico en los alumnos. También es necesario que hagamos enfoques basados en educación secundaria y que estos enfoques sean más complejos que abstractos, es decir, una buena teoría, pero bien explicada, y que además exista la integración de estos proyectos y de los trabajos que existen de investigación, que es lo que hablábamos ahorita con el ChatGPT. Ciertamente vamos a utilizar la tecnología como un método para la utilización, pero que esta tecnología que nosotros vamos a utilizar realmente nos permita a nosotros desarrollar un buen proyecto y que no sea la tecnología quien nos haga el proyecto. Esta didáctica en el campo universitario es necesario que aún se fomente ese pensamiento crítico para que existan estas investigaciones y que con estos métodos actuales
en los que nosotros podemos incluir la tecnología, el alumno no me copie y me pegue todo, sino que nosotros llegamos, le pedimos a ellos que realicen su investigación y la discutimos por medio de un debate para que los alumnos puedan comprender y realmente hacer un análisis de aquello que ellos pudieron investigar. Vamos también a aplicar métodos participativos y colaborativos, en donde existe un intercambio del aprendizaje por parte del facilitador y por parte del alumno. Es necesario que se dé una capacitación en didáctica, es decir, importancia de la formación continua, actualización del docente, actualización de los métodos que se van a implementar para que el docente tenga la capacidad de involucrarse en la dinámica actual de la sociedad y llevar esto a un aprendizaje positivo y significativo, y donde se desarrollen además programas de índole de desarrollo profesional. También van a existir nuevas tendencias. Dentro de estas tendencias vamos a utilizar este método de Flipped Classroom, que es el que está desarrollado en procesos de gamificación, en los cuales nosotros podemos basarnos. No sé si ustedes conocen el juego de Minecraft. El juego de Minecraft es un juego, valga la redundancia, que va a permitir a personas de diferentes edades construir. Ellos construyen casas, construyen personajes, construyen árboles, construyen, incluso hay personas que se especializan en eso, y hay personas que han tenido la capacidad de construir o de hacer réplicas en el juego de la Capilla Sixtina, entre otras. Y esto nos sirve de base para saber que podemos nosotros realizar por medio del juego un aprendizaje constructivo y que realmente ha demostrado la eficacia en el mismo. También vamos a saber que estas nuevas tendencias van a tener un impacto positivo en la motivación y en el rendimiento académico de la persona. Dentro de los desafíos actuales que nosotros podemos conocer, existen las limitaciones presupuestarias. Tal vez no se cuente con un presupuesto suficiente para desarrollar en todos los colegios un área de gamificación en la cual las personas puedan, desde el punto de vista tecnológico, desarrollar esas capacidades y esa gamificación que le permita realizar por medio de la tecnología esa construcción. Pero sí podemos establecer áreas que nosotros nos permitan hacer esa gamificación que queremos hacer. Resistencia al cambio. Hay personas que sencillamente no quieren evolucionar con la sociedad. Es decir, que sencillamente esos desafíos actuales, las personas se resisten. No, yo aprendí en aquella época cuando yo estudié que el profesor era quien tenía la razón y el profesor era quien era el que facilitaba el aprendizaje como tal. Sin embargo, nosotros también podemos saber que ese profesor ahora puede adaptarse y puede saber que existe un aprendizaje constructivo en el que el profesor facilita un folleto, un área, y el alumno tiene la capacidad de fomentar y de completar esa situación mediante sus experiencias, incluso con las dudas, porque a lo mejor la duda que tiene un estudiante, al plantearla, le resuelve dudas a otro estudiante. Necesidad de formación continua. Nosotros no nos podemos quedar con las formaciones que tenemos, porque todos los días tenemos la capacidad de aprender y existen nuevas técnicas, existen nuevas opiniones que nosotros como profesionales podemos adaptar y aceptar. Asimismo, tenemos perspectivas futuras en donde vamos a conocer que existe una integración de la inteligencia artificial, que era lo que hablábamos con Modesta, y que no está mal que exista esa integración de la inteligencia artificial, simplemente que nosotros como profesores, como facilitadores, tenemos que orientar a las personas para que esa inteligencia artificial sea
una base para nosotros desarrollar un buen proyecto y no hacer de esa inteligencia artificial que nos haga las tareas sin nosotros ni siquiera tomarnos la molestia de revisar. Vamos también a considerar la perspectiva futurista y que esta perspectiva futurista nos va a permitir a nosotros conocer que existe una personalización de ese aprendizaje y que ese aprendizaje nos va a llegar a nosotros de diferentes formas. También nosotros tenemos que saber que este aprendizaje a distancia nosotros lo vamos a considerar como una educación que nos va a permitir nuevas tecnologías, como en el caso del Instituto Claustro, que tenemos esta capacidad de hacer e-learning, que es la grabación de las clases y que estas clases pueden verse en tiempo real y para aquellas personas que por alguna razón no tuvieron la oportunidad de conectarse, hacer que estas personas se conecten después y puedan ver la clase que ustedes están viendo el día de hoy en línea. Entonces, ahora sí, vamos a escuchar, vamos a leer unos mensajitos que tenemos por aquí pendientes y vamos a escuchar un momentico acá esto. Fíjense ustedes, tenemos dentro de la didáctica, ¿verdad?, que es la disciplina pedagógica, me dice por acá Luis, de carácter práctico y normativo que debemos conocer y que nuestro grupo tenga la capacidad de interactuar con los alumnos, ya que gracias a la tecnología tenemos diferentes plataformas interactivas, como ponemos como ejemplo el Instituto Claustro con la tecnología e-learning. Tenemos también que nos dice por acá, vamos a leer, Diana Vargas nos dice, siento que a nivel de didáctica tengo primeramente que ser una facilitadora que conozca a mi grupo, muy bien, sus necesidades y en base a eso planificar de forma interactiva. Totalmente de acuerdo, Diana. Ser motivadora siempre, responder a los intereses de los estudiantes basado en los recursos con los que las personas cuentan, porque a veces hay que manejarse más con lo tradicional que con lo actual. Totalmente de acuerdo. Si nosotros somos docentes que trabajamos en alguna comuna, por ejemplo, nosotros tenemos que saber que a lo mejor en esa comuna no tenemos la capacidad de que llegue el internet o a lo mejor no que llegue como nosotros necesitamos. Y por esa razón nosotros vamos a utilizar el método tradicional. Y que no porque utilicemos el método tradicional tenemos que hacer una clase poco dinámica. Podemos nosotros hacer que los alumnos se motiven a participar e incluso hacerlos pasar al pizarrón. Cuando lo hacemos pasar al pizarrón vemos cómo está la ortografía de los alumnos, porque yo soy docente que evalúa la ortografía de los alumnos, que evalúa el concepto y que el concepto tenga sentido, porque se supone que nosotros somos integrales y que aún siendo profesionales podemos cometer errores y para eso están los facilitadores, para corregirnos. Podemos ver también que el alumno vaya perdiendo el miedo a levantarse del pupitre y a ser juzgado por los compañeros y que en vez de tener ese miedo se sienta integrado y se sienta protegido, tanto por el docente como por los compañeros. Hacer que ese alumno pierda el miedo escénico y que hacerle saber que la parte de la formación incluye equivocarnos y que al nosotros equivocarnos tenemos la capacidad de rectificar y que nos va a quedar de eso un aprendizaje significativo. Ok, vamos a escuchar a 3 personas más y damos por finalizada la clase. Gracias a Dios sí pudimos cubrir la hora y sí pudimos desarrollar bien la clase. Incluso nos va a quedar oportunidad para escuchar a 3 de ustedes. Bueno, les doy la oportunidad de que ustedes participen de forma democrática y si no, bueno, yo los llamo para que ustedes opinen.
Buenos días. Buenos días. Profesora, yo quería comentar acerca de lo que son las perspectivas a futuro. Muchas de las perspectivas que tenemos nosotros los docentes a futuro es que los estudiantes tengan la capacidad de poder interactuar de forma dinámica y utilizar su pensamiento lógico para que ellos puedan analizar muy bien cuando se le transmite la información a ellos. Muchas veces pensamos que la tecnología es la que le va a abrir el campo al estudiante para que él tenga como la facilidad de analizar. Si vemos que, como usted hablaba, de los estudiantes que quizás no tengan la facilidad de tener aulas tecnológicas, si el docente es un docente que tiene creatividad y tiene en su formación didáctica mucha información para que el mismo estudiante pueda captar lo que él quiera, puede ser en una lámina, como usted dijo, en un pizarrón. No necesariamente el estudiante tiene que estar dentro de la tecnología, sino el mismo docente tener lo que es la instrucción para poderle plasmar al estudiante lo que él en realidad quiere que el estudiante observe o se capacite sin necesidad de estar conectado a una pantalla. Excelente, Yaribet. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por acá nos colocó Lisbeth. La didáctica ayuda al estudiante a desarrollar la capacidad, reconociendo que él mismo le agrada esa relación cercana con su entorno. Los docentes logramos mucho mejor nuestro objetivo, el aprendizaje de los niños, desarrollo, y supongo que acá dice se debe desarrollar de diferentes maneras, y un ejemplo de esto es el juego. Excelente, Lisbeth, muchísimas gracias. Vamos a escuchar a una última persona para dar por finalizada la clase de hoy. Ok, Celinet nos colocó por acá. Buen día. Es muy importante, ya va, que también Cecia nos colocó por acá. Celinet nos indica, buen día, es muy importante iniciar nuestras clases con mucho entusiasmo. Muy bien, ya que nosotros como docentes debemos transmitirles la buena energía y motivarlos para que los aprendizajes sean de manera divertida y así no vean el estudio como aburrido. Perfecto, Celinet, estoy de acuerdo contigo. Muy bien. Y Cecia nos dice que es importante utilizar estrategias didácticas que se relacionen con la vanguardia y que vayan de la mano con los avances tecnológicos en favor del aprendizaje significativo de nuestros estudiantes. Muy bien. Es decir, que para finalizar el día de hoy, para cerrar la clase, sabemos que nosotros como docentes tenemos que desarrollar un método, sea con la tecnología o con un método tradicional, que motive a los estudiantes y que nos permita captar su atención para que el aprendizaje que nosotros como facilitadores le vamos a colocar a ellos sea adquirido de forma positiva y que sea además participativo. Aunado a esto, es importante también reconocer el valor que nosotros le vamos a dar a esa evaluación que nos va a permitir a nosotros conocer cómo fue ese aprendizaje, si realmente fue significativo. Y vamos a ir de la vanguardia con la tecnología, orientando a los alumnos cómo hacer uso de las mismas, para que ellos se sientan a gusto y puedan comprender la real importancia de el hacer buen uso de la tecnología. De parte del Instituto Claustro Gómez, les agradezco a todos ustedes la presencia el día de hoy. Además, estoy muy contenta porque la participación fue activa. Veo que los estudiantes se integraron y que el aprendizaje del día de hoy es significativo. Sin otro particular al cual hacer referencia, me despido de ustedes y espero verlos el próximo domingo. Que pasen ustedes el mejor fin de semana. Igualmente.
Muchas gracias, igualmente. Gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias. Gracias, Luis. Una consulta, ¿las clases serían todos los domingos o cuántas clases habrían que dar los domingos? Esa información solicítala al instituto, que ellos te pueden dar más completa la información, más puntual. ¿Oíste, Catherine? Ah, ok, muchas gracias. Que tenga buen Estamos a día. tu orden, igualmente.